Mensaje del día 26 de marzo de 1982. Viernes, Prado Nuevo. El Escorial. El Señor. Sí, hija mía, aquí estoy. Vengo a compartir contigo estos dolores. Sufriremos los dos, aunque los humanos creen que yo no sufro. Yo sigo sufriendo, hija mía, sigo sufriendo porque el mundo sigue. Y para mí no hay pasado ni futuro, para mí todo es presente. Sigo sufriendo por toda la humanidad. No quiero que se condenen. Doy avisos para que preparen su alma, pero los rechazan. Rechazan los avisos celestiales. Los avisos están a punto de acabar y ellos tendrán que valerse por sí solos. Di que hagan penitencia y oración, que confiesen sus culpas y que amen a su prójimo. Que el juicio está pronto, que hagan caso. Tu hija sigue haciendo penitencia, ofrécete al Padre Eterno, sé humilde. Adiós, hija mía, te doy mi santa bendición. La Virgen. Hija mía, sufre por la conversión de los pobres pecadores. Diles a todos que pidan al Padre Eterno para que detenga su ira, que detenga los astros con su ejército de ángeles. Decid a menudo: Padre Eterno, por tu inmenso poder, ten misericordia de todos los habitantes de la tierra. Hija mía, el Padre Eterno está muy enfadado porque los hombres no cambian. No se preocupan de nada más que de pedir por su cuerpo. Pero qué poco piden por la curación de su alma. Que pidan por su alma, que no se preocupen tanto de su cuerpo, pues su cuerpo no les va a valer para estiércol. Que hagan oración y penitencia. Que el Padre Eterno está muy necesitado de que le pidan en oración por todos. También da el mensaje de esas almas consagradas que te hicieron esta pregunta. Nos gustaría que las almas consagradas sean más esforzadas en la voluntad, más leales en las pruebas, más entregadas en la oración y más pobres y mortificadas. Da este mensaje, hija mía. Comunícaselo a tu Padre espiritual. Quiero que se lo comunique a ellos, pero dales el mensaje que te he dado, hija mía. Sigue rezando por los pobres pecadores. Sé humilde. Pide por tu Padre espiritual. Ofrece tus dolores por él, pues va a tener muchas contrariedades. Pero que sea fuerte, que no se deje engañar por nadie, porque si Dios está con vosotros, ¿quién va a ir en contra de vosotros? No tengáis miedo, hijos míos, de nada. Seguid luchando. Seguid haciendo apostolado, hijos míos. Estoy tan contenta con esa obra, me agrada tanto. Dad ejemplo con vuestra humildad y con vuestra caridad. Adiós, hijos míos, os doy la santa bendición. Y tú, hija mía, abandónate en mi Hijo, que Él te ayudará y te dará fuerzas. Sé humilde. Adiós, adiós. Mensaje del día 31 de marzo de 1982. Miércoles. Madrid. Mientras estaba en un comercio de Madrid, Luz Amparo entra en éxtasis. Comienza a sangrar por frente y manos, con intensos dolores y lamentos. A continuación, habla en idioma extraño durante unos minutos. Luego recibe el siguiente mensaje. El Señor. Di a todos que no ofendan más a Dios, que le están ofendiendo con sus impurezas. Mira qué coro tan inmenso de ángeles. Están todos preparados para la batalla final. Pide oración, que hagan penitencia. Entre las nubes habrá una gran batalla. Todos los ángeles intentarán destruir al enemigo. Haced oración, hijos míos, penitencia por los pecadores. Oración y penitencia, hijos míos, por los sacerdotes y religiosos, por los pecados de impureza que se cometen diariamente. En muchos sagrarios se está profanando mi cuerpo. Pedid y haced oración para que no se cometan profanaciones. Tú, hija mía, sé humilde y constante en la oración. Di a todos que no ofendan más a Dios, que está muy ofendido por toda la humanidad tan desagradecida. Que pidan perdón al Padre Eterno, que el Padre Eterno está esperando con las puertas de las moradas celestiales abiertas. Oración, oración y penitencia, hijos míos. Adiós, hija mía, adiós. Te pido humildad. Mensaje del día 2 de abril de 1982, primer viernes de mes. El Señor. Sí, hija mía, di a toda la humanidad que la misericordia del Padre Eterno se está acabando y su ira está a punto de caer sobre la tierra. Que enmienden sus vidas,
que vistan con pudor sus cuerpos, que no cometan tantos pecados de impureza, que dejen de ofender a Dios, que han de confesar sus culpas antes de recibir mi cuerpo, que dejen de cometer sacrilegios. Me agradaría que me recibieran de rodillas y con amor, que, a ser posible, no toquen mi cuerpo manos que no estén consagradas. Dichosos todos los que cumplan esto, hija, porque a medida del amor que recibo, así recibirán su premio. Sé humilde, hija mía, déjate calumniar, déjate humillar. Solo los humildes me agradan. Sigue rezando el Santo Rosario, que agrada tanto a mi madre. Consoladla con su plegaria. Y vosotros, hijos míos, id por todo el mundo rezando el Santo Rosario y propagando la ley de los santos mandamientos de Dios. También fomentad humildad con vuestro ejemplo. Seguiréis teniendo muchas dificultades, pero seguid adelante. Se puede ayudar a muchas almas, pues todo el que cumpla con todas mis palabras tendrá su recompensa en el cielo. Adiós, hija mía, adiós. Mensaje del día 9 de abril de 1982, viernes. Luz Amparo entra en éxtasis y ve al Señor sufrir la pasión. El Señor: sí, hija mía, este tormento lo acepté por amor a toda la humanidad, por amor a los humanos. Acepté las burlas, las bofetadas, los salivazos, las calumnias. Estos sufrimientos los recibe mi cuerpo diariamente por la perversidad de los hombres. Por eso los formadores, con apariencia de santos, que hacen y deshacen sin cesar, están diariamente arrastrando multitud de almas al abismo. Esos malos pastores que rehúsan entrar en mi rebaño, que son veletas y cambian mi doctrina como el viento. Todos estos no entrarán en mi reino. El que quiera entrar en mi reino tiene que coger mi cruz y seguirme. El camino para llegar a mí es la luz, la oración y el sufrimiento. Haz penitencia, hija mía. Sé fuerte. Vas a sufrir mucho. Piensa en mi sufrimiento por todas esas almas tan ingratas. Piensa en mis palabras. Dichosos los que sufren por mi causa, porque ellos serán premiados. Hija mía, sé fuerte y sé humilde. Abandónate en mí, que yo te ayudaré. Adiós, hija mía, adiós. Te doy mi santa bendición. Mensaje del día 16 de abril de 1982, viernes. Luz Amparo. ¡Qué cosa más bonita, Dios mío! ¡Ay, qué ángeles! ¡Ay, qué luz, Dios mío! ¡Ay, qué cosa más bonita, Dios mío! ¡Ay, qué ángeles! ¿Cuál es este? Si se parecen los dos. ¿Cuál es, Dios mío? Si son iguales. ¡Ay, Dios mío, qué resplandores, Dios mío! ¡Ay, qué bonito Señor! ¿Qué quieres, Dios mío? Hoy no me ha pasado esto. ¿Qué quieres, Dios mío? ¿Quién me va a dar el mensaje? ¿El arcángel San Miguel? El Señor: sí, hija mía. Te daré el aviso por el arcángel San Miguel. Arcángel San Miguel, recibe este mensaje. Este es el último mensaje que daré a los humanos. Pero di a todos que todos esos mensajes que he dado serán cumplidos desde el primero hasta el último, y que la ira de Dios Padre se derramará sobre la humanidad, sobre los hipócritas, los farsantes de mi iglesia, los impuros. Tú, hija mía, cumple con todo lo que yo te he explicado. Publica todo lo que has visto, todo lo que te he enseñado. Y di a todos que enmienden sus vidas, que cumplan con los mandamientos de la ley de Dios. Me manifestaré muchas veces a ti, pero no te daré más mensajes para la humanidad. Solo te digo que todo lo que te he manifestado será cumplido. Que hagan oración, penitencia y amen al prójimo. Te sigo repitiendo, hija mía, que fuera de mi iglesia, de la iglesia de Cristo, no hay salvación. Todo lo dejé escrito en la ley de mis evangelios. Hija mía, no tengas miedo y sigue repitiéndolo, que sin Cristo no hay salvación. Di a todos mis apóstoles, hija mía, que sigan haciendo esa obra tan bonita, me agrada mucho. Tendrán muchos impedimentos, hija mía, por los mismos que se llaman hijos de Dios. Tendrán persecución, pero que sigan adelante, como a mis discípulos también los persiguieron. Pero vale la pena hacer apostolado y recibir la recompensa eterna. Y tú, hija mía, sé humilde. La humildad es lo que más me gusta. Sé humilde y ofrece todo por la salvación de mi iglesia, hija mía. Adiós.
os doy a todos mi santa bendición. Sed humildes, hijos míos, sed humildes. Mensaje del día 29 de mayo de 1982, sábado. Prado Nuevo, El Escorial. La Virgen. Hijos míos, rezad todos los días el Santo Rosario. También os pido que en este lugar se haga una capilla en honor a mi nombre. Haced penitencia. Haced mucha oración, hijos míos. Rezad por todos los pecadores. Pedid que se haga en este lugar una capilla en honor de mi nombre. Rezad por los que no rezan. Haced oración por los pecadores. Hijos míos, haced caso de mis mensajes. Pedid al Padre Eterno por la conversión de Rusia, hijos míos. Pedid por los sacerdotes, hijos míos. La Iglesia está en un gran peligro. Adiós, hijos míos, haced caso de mis mensajes. Os bendigo a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mensaje del día 12 de agosto de 1982, jueves. San Lorenzo de El Escorial. Estando Luz Amparo en su trabajo, queda estigmatizada. Las primeras palabras del mensaje no se alcanzaron a transcribir. La Virgen. Están formando planes diabólicos contra ti, porque intentarán destruir todo esto. Haz penitencia por mis almas consagradas, que muchos conventos están muy relajados porque han aflojado en la oración y en la penitencia. Satanás es el enemigo que está rodeando todo esto. Se está metiendo en la Iglesia Santa de Cristo. La están destruyendo ellos mismos. No hables con nadie, hija mía, a no ser con el cardenal o el obispo. No te dejes sorprender por los lobos con piel de oveja que están tratando... ¿Qué ha sido de mi Iglesia? La Iglesia de mi hijo se destruye poco a poco. No tienen humildad. Pide oración y sacrificio. Hazlo tú por todos ellos, por la perversidad de la humanidad, por todos mis hijos. Haced penitencia y oración. Haced sacrificios. Tú, hija mía, no te abandones. Extiende mis mensajes por todo el mundo. No hacen caso, les espera un castigo muy grande. Haced oración al Padre Eterno. Oración y penitencia. Besa el suelo, hija mía. Esas, mis almas consagradas, hay que salvarlas. A mi hijo lo ponen en cruz esos falsos pastores. Besa el suelo otra vez. Levántate de este acto de penitencia. Arrodíllate. Ofrécete como víctima al Padre Eterno, que Él haga lo que quiera de ti. Ofrécete como un juguete en sus manos. Sé humilde. Yo también sufro. Mira mi corazón cómo está por esas almas consagradas. ¡Qué falsos profetas! El anticristo está en mi Iglesia, está entre todos ellos. No se ha dado a conocer. Que salgan mis mensajes por el mundo para redimir a todos. Tu director. Que no sea cobarde, aunque sea un mártir como tantos otros que ha habido en la tierra. Pensad en el alma, que el cuerpo no vale nada. Hija mía, besa mi mano. Te doy la bendición en el nombre del Padre Eterno, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La cruz es lo más importante para llegar al cielo. Llevadla sobre los hombros. Mi corazón está dolorido. Mi corazón reinará, hija mía, en todo el mundo. Será la salvación de la humanidad, hija mía. Está transido de dolor por la agonía y pasión de Cristo. Meditad en la pasión, hijos míos, que está olvidada. ¿Cuántas almas se salvarían si la meditaran? Pero ¿qué ingratitud hay en el mundo de los humanos? Vas a sufrir mucho, hija mía. Pobre vicario, ¿cuánto tiene que sufrir por algunos de los que le rodean? ¡Qué ingratos son! Son fariseos hipócritas, destructores de la doctrina de mi hijo. No saben lo que les espera. Será horrible el castigo. Tú, hija mía, dedícate el viernes entero a la pasión. La tienen olvidada. No se acuerdan de sus tormentos. Haced oración y penitencia y alcanzaréis el reino de Dios. Humildad, humildad es lo que pido. Vuelve a besar el suelo. Hoy no me puedes quitar ninguna espina. Están muy clavadas por los pecados de mis almas consagradas. No intentes tocarlas, hija mía. No, hija mía. Tu dolor vale para ayudar a salvar la humanidad. Adiós, hija mía. Adiós. Mensaje del día 15 de agosto de 1982, domingo. Festividad.
La Asunción de la Virgen María, Prado Nuevo, El Escorial. Este mensaje se recibió una vez pasada la medianoche del día 14 de agosto, mientras se rezaba en la vigilia de la Asunción de María. Por tanto, ya iniciado el día 15. La Virgen. Hija mía, hija mía, hija mía, si la humanidad no cambia, hija mía, me veré obligada a aceptar. Sí, hija mía. Hijos míos, si no cambia la humanidad, me veré obligada, hija mía, a mandar un gran castigo. Penitencia, hijos míos, penitencia, penitencia y oración. Hijos míos, haced visitas al Santísimo, que mi hijo está muy triste y solo. No quiero que os condenéis. Quiero que todo el mundo se salve. Oración, hijos míos, oración y penitencia es lo que pido. Si la humanidad no cambia, hijos míos, me veré obligada a dejar caer el brazo de mis hijos, hijos míos. El Padre Eterno, hijos míos, está muy enfadado. Besa el suelo, hija mía, en reparación de todos los pecados del mundo por mis almas consagradas. No quiero que se condenen, hija mía. La Iglesia está en un gran peligro. Haced penitencia y oración, hijos míos. El mundo está en un gran peligro. No me hacen caso, hija mía. ¡Qué ingratos son todos mis hijos! El castigo será horrible, hijos míos. Se oirán grandes sonidos en el aire que causarán terror a toda la humanidad. Habrá grandes terremotos, hija mía. Desaparecerán grandes naciones. Quiero que se salve por lo menos la tercera parte de la humanidad. Haced penitencia y haced oración, hijos míos. Pedid al Padre Eterno que detenga su ira, hijos míos, que la ira del Padre Eterno está muy próxima. Os bendigo, hijos míos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mensaje del día 19 de agosto de 1982, jueves. Alicante. Luz Amparo comienza a padecer fuertes dolores y a sufrir la pasión del Señor. La Virgen. Repite, hija mía. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Así me gusta, hija mía, que recéis pensando en la humanidad. En estos momentos, el mundo necesita oración y penitencia. Son unos momentos muy difíciles para la humanidad. La humanidad está en un gran peligro. Oración, oración y penitencia, hija mía, pero que esta oración sea salida del corazón. Te voy a repetir cómo me gusta que recéis el Santo Rosario. Con el rosario se salvará la mayor parte de la humanidad. Pedid a mi inmaculado corazón que cambie el mundo, que mi corazón os salvará. Haced oración y penitencia. Bebe del cáliz, hija mía, este es el cáliz, hija mía, que está rebosando para la salvación de la humanidad. Te voy a repetir, hija mía, cómo me gusta que recéis. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Qué contenta me pongo cada vez que oigo el Ave María. Pedid por los pecadores. Vas a sufrir mucho, hija mía. Te calumniarán. Piensa que también calumniaron a Jesús, y ofrécete, hija mía, como víctima al Padre por la salvación de la humanidad. Besa mi mano, hija mía. Te bendigo, hija mía, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Adiós, hija mía. Mensaje del día 15 de septiembre de 1982, miércoles. Festividad. Nuestra Señora de los Dolores. Prado Nuevo. El Escorial. La Virgen. Hija mía, haced caso de mis mensajes. Os salvaréis por María, hijos míos. Los mensajes, hijos míos, serán cumplidos desde los primeros hasta los postreros, hijos míos. Haced oración, haced penitencia. No seáis incrédulos, hijos míos. Me manifiesto a los humildes y a los incultos para confundir a los poderosos, hijos míos. Soy la Virgen, hija mía, de los dolores, hija mía. Mira cómo está mi corazón, hija mía. Estas espinas, hija mía, son por mis almas consagradas, hija mía. Quita dos, hija mía,
Este es el cáliz del dolor, hija mía. Mira cómo sangra mi corazón, hija mía. Que cambien de vida, hija mía. Di a todos mis hijos que enmienden sus vidas. Mira el castigo, hija mía. Luz Amparo da un grito y llora al ver el infierno. Pero, hija mía, todo el que va aquí es porque quiere, hija mía, porque no hacen caso de mis mensajes. No quiero que se condenen, hija mía. Hija mía, ¿cuántos de mis hijos se burlan de mis mensajes, hija mía? ¡Qué pena me dan! Más les valiera no haber nacido, hija mía. Mira otro castigo, hija mía. Todo esto, hija mía, está a punto de pasar. Que se arrepientan, que pidan perdón, que no puedo sostener el brazo de mi hijo, hija mía. El brazo de mi hijo está muy pesado y va a caer sobre la humanidad. Pedid por el vicario de Cristo, está en un gran peligro, hijos míos. Sacrificio, sacrificio es lo que pido, hijos míos. Escribe en el libro de la vida otro nombre, hija mía. Besa el libro. Hija mía. Jamás se podrá borrar esta firma, hija mía. Serás calumniada, serás mortificada, hija mía. Pero, ¿qué te importa para el premio que te espera, hija mía? Sufre, hija mía, sufre como yo sufro por todos mis hijos. Hija mía, por el bien de la humanidad. Adiós, hija mía. Os doy la santa bendición. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mensaje del día 16 de septiembre de 1982. Jueves, Prado Nuevo. El Escorial. Al ir a rezar el Santo Rosario a Prado Nuevo, Luz Amparo, en el camino que conduce a dicho lugar, comienza a sentir intensos dolores y a sangrar copiosamente por la frente, manos y pies, a la vez que emite fuertes lamentos. La Virgen. La salvación del mundo, hija mía, será por intercesión de María, vuestra Madre gloriosa. Haced sacrificio y penitencia. Rezad el Santo Rosario. Pedid al Padre Eterno. Las moradas celestiales están preparadas, hija mía, para toda la humanidad que quiera salvarse. Diles a todos que confiesen sus culpas, que el castigo está muy próximo. Oración y penitencia es lo que pido, hijos míos. Hija mía, reza por la conversión de los pecadores. Mira cómo está mi corazón por todos mis hijos, hija mía, sin distinción de razas. Diles a todos mis hijos, hija mía, que el que quiera seguir el camino de Cristo tiene que coger la cruz. El tiempo se aproxima, hija mía, y el Hijo del Hombre vendrá para dar la recompensa a cada uno según sus obras. El vicario de Cristo está en un gran peligro. Haced penitencia y oración. Publicad mis mensajes por todo el mundo. No os acobardéis, hija mía. Tienes que sufrir mucho, pero piensa que Cristo sufrió por toda la humanidad hasta el final. Recibid las calumnias con humildad, hijos míos, y haced lo que os pido. Mira qué morada, hija mía. Las moradas celestiales están preparadas y son la recompensa que espera para todo aquel que quiera seguir por el camino del dolor. Pensad, hijos míos, que esta recompensa será para toda la eternidad. ¿De qué sirve el placer del mundo si se pierde el alma? También te voy a enseñar las cavernas del enemigo. El venir aquí será horrible. Hija mía, pide que se conviertan, que quiero que se salven todos mis hijos. Hija mía, esto que has visto no es nada para lo que les espera a todos los que no quieran salvarse. No sufras, que el que viene aquí es porque quiere. Estoy dando oportunidades de salvarse. Rezad por mis almas consagradas. La Iglesia de Cristo se está destruyendo. Satanás se está metiendo en la Iglesia. Han abandonado la oración. Muchas almas consagradas, por su mala vida, por su impiedad, han abandonado la oración y el sacrificio, y el enemigo se ha apoderado de ellos. Muchos de ellos son lobos disfrazados con piel de cordero. ¡Qué pena me da! Rezad las 3 partes del rosario. Con el Santo Rosario se puede salvar la mayor parte de la humanidad. Es mi plegaria favorita. El anticristo se va a desenmascarar. Está ya en la humanidad. Haced oración. Tú, hija mía, serás calumniada y te verás muy sola. Serás calumniada por las almas consagradas. Sé fuerte, hija mía, hasta el final, como lo fue mi hijo hasta la cruz. Hijos míos,
Meditad la pasión de Cristo, que está olvidada. Pensad en los dolores que pasé yo viendo morir a mi hijo siendo inocente. Tú, hija mía, no te abandones. Visitad todos los días al Santísimo, que mi hijo está muy triste y solo esperándoos a todos. Con vuestro sufrimiento se pueden salvar muchas almas. Deja que hagan lo que quieran de ti. Sé como un juguete en manos de un niño. Piensa lo que te he dicho otras veces, que el cuerpo no vale ni para estiércol, el alma es lo que vale. Que se vista el cuerpo con pudor, que se están cometiendo muchos pecados de impureza. Ofrécete, hija mía. Haced penitencia y oración por los que no quieren salvarse. Tú, hija mía, sé humilde. Adiós, hija mía. Mensaje del día 2 de octubre de 1982, primer sábado de mes. Prado Nuevo, El Escorial. La Virgen. Hijos míos, haced oración, haced penitencia. En estos momentos el mundo está muy necesitado de oración y de penitencia. Hijos míos, rezad el Santo Rosario con mucha devoción. Es la base de vuestra salvación. Repartid todos los mensajes, que lleguen a Rusia, hijos míos. Rusia será el azote de la humanidad. Se tiene que convertir. Haced caso de los mensajes, rezad por mis almas consagradas, por la santificación de todas ellas. La Iglesia está en un gran peligro. Oración, oración y penitencia. Escribe un nombre, hija mía. Nunca este nombre, nunca jamás se borrará. Hija mía. Besa el libro. Hija mía. Besa el suelo. Hija mía, por la conversión de todos los pecadores. Levántate, hija mía. Bebe del cáliz del dolor, hija mía. Arrodíllate, hija mía. Vuelve a besar el suelo por mis almas consagradas. Por mis almas consagradas. Quita 2 espinas, hija mía. No quites más, hija mía. Estas otras están sin purificar. Mira mi corazón, hija mía, cómo está por toda la humanidad. La vidente se lamenta varias veces al ver el corazón de la Santísima Virgen. Es preciso sufrir, hija mía, para la salvación de toda la humanidad. Así son los hombres de desagradecidos, hija mía. La ingratitud de toda la humanidad. Hija mía, coge el crucifijo. Luz Amparo toma el crucifijo de su rosario y lo levanta en el aire. Adiós, hija mía, adiós. Mensaje del día 7 de octubre de 1982, jueves. Prado Nuevo, El Escorial. La Virgen. Hija mía, toca el rosario. Hija mía. Luz Amparo levanta los brazos y trata de besar algo, permaneciendo así unos minutos. Toca las cuentas de este rosario. ¿Qué sientes en estas cuentas? Por cada bola, mira qué luz entra en el purgatorio. Por cada Ave María, mira cómo salva almas. Cada cuenta del rosario puede salvar un alma que está sufriendo. Mira qué luz desprenden las cuentas de mi rosario. Así quiero que salga luz, me agrada tanto. Besa mi rosario. Quiero, hija mía, que la luz de tu rosario se propague por todo el mundo. El rosario será vuestra salvación. Díselo a todos mis hijos. Que no se acuesten sin rezar diariamente esta plegaria, me agrada tanto. Hija mía, por el rosario se salvan muchas almas. Mira estas almas qué luz reciben. La salvación del mundo está en este rosario rezado de esta forma. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, y bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Meditad en cada Ave María, hijos míos, es muy importante. Rezad el Santo Rosario, es el ancla de la salvación de la humanidad. Bebe un trago del cáliz del dolor. ¿Qué amargura sientes? Es la amargura de la humanidad. Tienes que apurar el cáliz hasta la última gota. Acábalo, hija mía. Este es el camino para llegar a mí. El camino del dolor. Y la humanidad no cambia. ¡Qué pena me dan! Mira estas almas. Con tus oraciones van a las moradas que tienen preparadas. Mira qué luz desprenden sus cuerpos. Intenta alcanzar algo con las manos. No puedes tocarlos. No te verán.
La tierra está llena de pecado y homicidio. Un alma gloriosa no puede entrar en la tierra. Besa el libro de la vida. Escribe otro nombre. Bésale. Otra firma que no se borrará jamás. Ya hay 6 firmas. Toca el pie. Mira otra clase de castigo. Pone una cara horrible de dolor y llora moviendo la cabeza y haciendo gestos con la cara. Es horrible esto que sientes en tu cuerpo. Las almas que se condenan lo sienten constantemente. Quiero que se salven. Reza por las almas consagradas. Muchos de ellos han abandonado la oración y la penitencia y están entregados al vicio. Pobres almas, qué ingratas son. Sufre por el bien de las almas. Tienes que ser valiente para su salvación. Qué poco caso hacen a la gracia que han recibido. Que hagan caso, hija mía. Por el bien de todas las almas, mira mi corazón cómo lo tengo. Diariamente está lleno de espinas. Quita 3. No toques ninguna de las otras. Siguen en pecado. Estira, hija mía. Tira sin miedo. No quites ninguna más. Una de estas espinas está muy clavada. Es la de... Por tu sacrificio intentaremos salvarle. Pero, hija mía, no hace caso a mis llamadas. Hija mía, te digo lo que a Abraham cuando le dijo Dios que sacrificara a su hijo y le preguntó, ¿dónde está la víctima, padre? La víctima eres tú. Sufre, que te espera la recompensa para toda la eternidad. Todavía te queda que sufrir mucho. Humildad te pido. Te doy la santa bendición, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mensaje del día 12 de octubre de 1982, martes. Festividad. Nuestra Señora del Pilar. Prado Nuevo. El Escorial. La Virgen. Hija mía, rezad por la paz de España. Hijos míos, España está en un gran peligro. Haced oración, penitencia. Con el Santo Rosario, hijos míos, se puede salvar toda una humanidad. Haced oración, que el mundo está en peligro. No hacen caso, hija mía, qué pena me da. Reza mucho por España, que empezará el castigo por España. Hijos míos, soy vuestra Madre gloriosa. Hijos míos, la Virgen del Pilar. Pedid que os escucho, hijos míos. Con María, hijos míos, y por María os salvaréis. Todo el que no crea en María no entrará en el reino del cielo. Hija mía, os bendigo, hijos míos, como bendigo a España, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Escribe un nombre, hija mía. Escribe un nombre. Hija mía, en el libro de la vida. Ya hay otro nombre más, hija mía. Besa el libro. Este mensaje es para ti, hija mía. Palabras en idioma desconocido. Por la paz del mundo, hija mía. Por la paz del mundo entero. Besad el suelo, hijos míos. Este acto de humildad, hija mía, es un acto de humildad. Hija mía, en reparación de todos los pecados del mundo. Serás calumniada, hija mía. Vas a sufrir mucho. Recíbelo con humildad, hija mía. Piensa en mi humildad, por mis almas consagradas. La Iglesia está en un gran peligro, hija mía. Qué pena me dan esas almas. Pagarán por su castigo y por las almas que arrastran, hija mía. Haz penitencia por todos ellos. Los amo tanto, hija mía. Pero qué ingratos son. Rezad por el vicario de Cristo, está en un gran peligro por todos los que le rodean, hija mía. Será martirizado. Penitencia, hijos míos. Haced visitas al Santísimo, hijos míos. Rezad mi plegaria, me agrada tanto, hijos míos. Y tú, hija mía, sé humilde. Adiós, hija mía. Mensaje del día 6 de noviembre de 1982. Primer sábado de mes. Prado Nuevo. El Escorial. La Virgen. Os bendigo, hijos míos, como el Padre os bendice en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Hija mía, soy vuestra madre, solo vuestra madre os puede salvar, hijos míos. Os quiero salvar, hijos míos. Os pido, hijos míos,
que publiquéis por todas las partes del mundo mi plegaria favorita, hijos míos, esta plegaria del Santo Rosario. Hijos míos, con la luz de mi rosario os salvaréis. Hijos míos, con el Santo Rosario venceréis a Satanás. Hijos míos. Mira, hija mía, cómo sufre mi corazón inmaculado por todos los pecadores. Ayúdame, hija mía, a salvar almas. Tú también eres madre, hija mía. Si uno de tus hijos, hija mía, fuese al fondo del abismo, piensa en el dolor que sentirías por él. Pero piensa en mí, hija mía, que todos los días van al abismo montones de mis hijos, hija mía. Mira mi corazón, hija mía, cómo sufro. Por todos mis hijos, sin distinción de razas, hija mía. Para mí siempre existe el dolor, hija mía. Piensa que no solo sufrí al pie de la cruz, hija mía, sino que sigo sufriendo día a día por toda la humanidad, hija mía. Pedid, hijos míos, a mi inmaculado corazón. Pedid, hijos míos, por la consagración de Rusia. Hijos míos, el mundo está en un gran peligro. España no quiere salvarse. Hijos míos, no se quiere salvar. Escribe otro nombre. Hija mía. Este nombre, hija mía, no se borrará jamás. Hija mía, no permitáis que el enemigo se apodere de vosotros. Pedid mi ayuda, hijos míos. Yo estaré siempre contigo, hija mía. ¿Qué madre buena, como te he dicho anteriormente, puede abandonar a sus hijos? Levantad los objetos, hijos míos. Hija, sé humilde. Adiós. Mensaje del día 9 de noviembre de 1982, martes, San Lorenzo de El Escorial. Explica Luz Amparo. Serían las 10 de la mañana. Estaba en mi habitación haciendo el ofrecimiento de obras del día y oí la voz del Señor. El Señor. Hija mía, ofrece este sacrificio por el clero. Luz Amparo no ha podido revelar qué tipo de sacrificio le pidió el Señor. A continuación, continúa explicando la vidente, me indicó que cogiera un bolígrafo y escribiera el mensaje. En el pasado, numerosos avisos se han dado por medio de videntes a través del mundo. Mis hijos, muchos santos, fueron dotados de vista para ver que hay un gran precio por la habilidad, hija mía, de ver que debajo de cada rosa hay una cruz muy pesada. Te uniré a Teresa. Tienes que cumplir otra misión. Te advierto, hija mía, acudirás a esa cita, aunque esas personas intentarán tirar el conocimiento de lo sobrenatural. Te advierto, hija mía, no dejes entrar a nadie en tu casa, a nadie que no sea de asociación íntima. No tiene que entrar a tu casa ninguna persona desconocida, ya sea hombre, mujer o niño. No aceptes alimentos fuera de tu casa ni bebidas. Acude con tus familiares o con personas de tu confianza. En ningún momento te quedes sola sin alguno de esos acompañantes. No te dejes inyectar nada y tampoco te dejes escudriñar las intimidades del cuerpo. Sé muy astuta, hija mía, porque hay quienes se llaman hijos de Dios y son hijos de la maldad y el placer. También te digo, no respondas a ninguna pregunta que no entiendas. Habla poco, intentarán destruirlo, pero tu firma está en el libro de la vida, que está en la morada del Padre, y nunca podrá borrarse, porque es la morada de la luz eterna. Adiós, te bendigo con la bendición de mi Padre y de mi Santísima Madre. Te doy la luz por medio del Espíritu Santo. Continúa relatando Luz Amparo. Una vez terminado el mensaje, se hizo visible el Señor rodeado de luz, viéndosele perfectamente de medio cuerpo hacia arriba con el corazón lleno de espinas, y me volvió a repetir que fuera muy astuta al contestar. Le pregunté la razón de tantas espinas en su corazón, y me contestó que todas esas espinas eran por los que se llamaban sus almas consagradas. Le insistí, ¿todas? El Señor hizo un movimiento afirmativo con la cabeza, poniendo en su cara una expresión de dolor. A continuación, dándome la bendición y haciéndome una cruz en la frente, desapareció. Mensaje del día 21 de noviembre de 1982, domingo. Festividad. Jesucristo, Rey del Universo. Prado Nuevo. El Escorial. La Virgen. Sí, hijos míos, hija mía, soy la madre de los dolores, hija mía. Os traigo la luz, el amor y la paz, hijos míos. Quiero que pidáis por la salvación de todo el mundo.
hijos míos. La copa, hijos míos, de la misericordia está llena, hijos míos. La de la justicia va a llegar de un momento a otro. Haced oración, haced penitencia, hijos míos. Está a punto que el Hijo de Dios, Cristo, Rey de Reyes, vendrá con sus ángeles en una nube con su gran poder y gran majestad. Haced penitencia por los que no la hacen, rezad por los que no rezan. Hijos míos, la justicia del Padre está a punto de hacer justicia por toda la humanidad. Rezad el Santo Rosario. Con el Santo Rosario se puede salvar la mayor parte de la humanidad. Y tú, hija mía, apura el cáliz del dolor por la salvación de las almas. Hija mía, pedid por las almas consagradas. El enemigo se está apoderando de muchos de esos hijos. Hija mía, oración y penitencia. Hija mía, bebe del cáliz del dolor. Hija mía, sientes amargura. Hija mía, esa amargura, hija mía, la siente mi corazón por todos mis hijos, hija mía. No quiero que se condenen, quiero salvar por lo menos la tercera parte de la humanidad. Mira, hija mía, qué dolor siento tan profundo. Mi corazón está transido de dolor, hija mía. Mira cómo sangra. Quita 2 espinas, 2 nada más. No toques más, hija mía. Estas son las almas, hija mía. Estas almas son las que no cumplen, mis almas consagradas. Escribe un nombre, hija mía. Besa el libro. Hija mía, el libro de la vida. Este nombre, hija mía, no se borrará jamás. Besa el suelo, hija mía. Por mis almas consagradas, hija mía. Levántate y, hija mía. Arrodíllate y, hija mía. Es un acto de humildad para la salvación de toda la humanidad. Besad el suelo, hijos míos. Por la conversión de todos los pecadores, por la conversión de Rusia, hija mía. Pedid, hija mía, que Rusia se convierta. Rusia será el azote de la humanidad. Hija mía. Oración pido, oración y penitencia, hija mía. Al fin, hija mía, pobres hijos míos. El que no consiga llegar a la vida eterna, hijos míos, mira lo que les espera. Luz Amparo se muestra impresionada. Esto, hija mía, es para toda la eternidad, este sufrimiento. Por eso, hija mía, siento tanta pena. Pedid, hijos míos, por los pobres pecadores, hijos míos. Y tú, hija mía, sé humilde. Os doy la santa bendición, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Mensaje del día 4 de diciembre de 1982, primer sábado de mes. Prado Nuevo, El Escorial. Luz Amparo. En este cuarto misterio, la Santísima Virgen nos va a bendecir a todos. Levanten todos los objetos. La Virgen. Yo os bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. A partir de aquí, según se aprecia en la grabación, es cuando propiamente parece entrar en éxtasis la vidente y transmite el mensaje de la Virgen. En los instantes previos, se percibe cómo va contactando con lo sobrenatural por el tono de voz. La Virgen. En estos momentos, hija mía, voy a hacer un llamamiento muy urgente, hija mía. Este llamamiento va a ser para todos los discípulos de Dios, los discípulos del Dios vivo, Rey de Reyes en el cielo. También hago este llamamiento para todos los imitadores de Cristo en la tierra, a todos aquellos que han vivido en la pobreza, en la humildad, en el sacrificio y en la castidad, todos aquellos que han estado olvidados de ellos mismos y del mundo. También llamo a mis verdaderos hijos y devotos de mi inmaculado corazón, a todos aquellos que han confiado en mí. Quiero, hijos míos, que salgáis para llevar la luz por todas las partes de la tierra, esa luz de la fe, hijos míos. Estos son los apóstoles de los últimos tiempos. Apresuraos, hijos míos, no tengáis miedo. Adelante. Si está Dios con vosotros, ¿a quién podéis tener miedo? No os avergoncéis, hijos míos, de publicar por todos los rincones de la tierra la palabra de Dios. Pensad, hijos míos, que todo aquel que niegue a Cristo en la tierra, los ángeles le negarán ante el Padre Celestial. Salid, hijos míos,
Salid a publicar la luz y la oración. Esta oración que es la del Santo Rosario. Ha llegado el fin de los tiempos, el fin de los fines, hijos míos. Apresuraos a salvar almas, hijos míos. Pedid por las almas consagradas. Hija mía, besa el libro de la vida. Escribe otro nombre, hija mía. Ya tienes otro nombre escrito. Este nombre, como los demás, no se borrará jamás. Palabras ininteligibles. Quita 2 espinas, hija mía. No toques más, hija mía. Estas no están purificadas. Ve apurando el cáliz del dolor. Está amargo, hija mía. Qué amargura sienten nuestros corazones por toda la humanidad, y por esas almas que se llaman pastores de mi iglesia y que son lobos revestidos con piel de oveja. Rezad por ellos, hijos míos, me dan tanta pena. Hija mía, pronto habrá un aviso. Este aviso será para toda la humanidad. Muchos, hija mía, se ríen de mis mensajes. Pobres, más les valiera no haber nacido. Mira otra clase de castigo. Luz Amparo explica que vio una clase de infierno con todos sus horrores. Todo esto, hija mía, es para los que no cumplen con los santos mandamientos de la ley de Dios. Y tú, hija mía, vas a sufrir mucho. Ofrécelo por los pobres pecadores. Rezad el Santo Rosario por todo el mundo. Es mi plegaria favorita. Sed humildes, sin humildad no se consigue el cielo, hija mía. Besa mis pies. Adiós. Mensaje del día 8 de diciembre de 1982, miércoles. Festividad. La Inmaculada Concepción de la Virgen María. Prado Nuevo. El Escorial. La Virgen. Hija mía. Soy, hija mía, la pura e inmaculada Concepción. El mayor título en el mundo, hija mía, que me pudo otorgar mi Creador y Señor, fue ser pura e inmaculada. Ninguna, hija mía, ninguna criatura humana tuvo ese privilegio, hija mía. También tuve el privilegio, después de ser inmaculada y pura, ser madre de mi Creador y Señor. Hijos míos, sed imitadores de mi pureza. La virtud más importante es la pureza, hijos míos. Después, la humildad, la pobreza y el sacrificio, hijos míos. Yo prometo a todo aquel que crea en mi pureza y que se haya encomendado a mi inmaculado corazón, darle todas las gracias necesarias para entrar en el reino del cielo. Hijos míos, oración y penitencia es lo que pido, hijos míos. Como vuelvo a pediros, hijos míos, que prometo que mi inmaculado corazón salvará a todo aquel que le pida la gracia necesaria. Lo mismo, hijos míos, que prometí un día que Rusia sería convertida. Rusia será convertida, hijos míos. Llevad mis mensajes por todos los rincones de la tierra. Haced caso, hijos míos. El tiempo se aproxima, hijos míos. Os quiero salvar a todos. Hija mía, vuelve a escribir otro nombre. Besa el libro, hija mía. Otro nombre, hija mía. No se borrará jamás este nombre. Está escrito en el libro de la vida. Besa el suelo, hija mía, por mis almas consagradas. Procurad, hijos míos, estar preparados para que cuando el Hijo del Hombre se presente, le recibáis con buena disposición, hijos míos. Levántate, hija mía. Arrodíllate. Esto, hija mía, es un acto de humildad. Ofrécelo por los pobres pecadores. Mira mi corazón, hija mía. Cada vez está más lleno de espinas. Qué ingratos son los humanos, hija mía. Solo puedes quitar una. Solo se ha purificado una, hija mía. Mi corazón está cercado y traspasado de dolor por toda la humanidad. No toques más, hija mía. Cada día se cerca más mi corazón de espinas. Apura otro poco del cáliz del dolor. Está muy amargo, hija mía. Esta amargura es la que siente mi corazón por todos mis hijos, sin distinción de razas, hija mía. Os bendigo, hijos míos, como el Padre os bendice, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Sé humilde, hija mía. Sin humildad no se consigue el cielo. Adiós. Mensaje del día 25 de diciembre de 1982, sábado. Festividad.
Natividad del Señor. Prado Nuevo. El Escorial. La Virgen. Quiero, hija mía, que se hagan vigilias, hija mía, en reparación de tantos pecados como se cometen en tantos días, hija mía, en esa juventud. ¡Qué pena me da, hija mía! También quiero que en estas vigilias se haga el Vía Crucis, hija mía, y se medite la pasión de mi Hijo. Hacedlo, hijos míos, y ofrecedlo en reparación de tantos pecados y tanto dolor como siente mi inmaculado corazón. Hija mía, no os pido nada más que oración y penitencia. El mundo está al borde del precipicio, no hacen caso de mis mensajes. Qué dolor siente mi corazón por esta humanidad tan desagradecida, hija mía. Como los hombres no cambien, está cerca el castigo. Habla durante unos minutos en un idioma desconocido. Entonces, hija mía, llegará el castigo en estas fechas que te he dado. Hija mía, que enmienden sus vidas, el castigo está muy cerca. Te he dado el mes y la fecha de cuándo será el castigo, hija mía, en este idioma. Solo es celestial, hija mía. Tú lo entiendes, pero no lo revelarás, hija mía, hasta que yo no te avise. Mira, hija mía, cómo está mi corazón de tantos pecados como se están cometiendo diariamente. Besa el suelo, hija mía, en reparación de todos los pecados. Levántate, hija mía. Arrodíllate. Esto, hija mía, son actos de humildad por la salvación de las almas. ¿Cuántos se ríen, hija mía, de todas estas cosas? Hija mía, tú no te avergüences. Humíllate por la salvación de toda la humanidad. Besa otra vez el suelo, hija mía. ¿Cuántas almas se pueden salvar cada vez que otra alma se humilla? Rezad el Santo Rosario. Hijos míos, con el Santo Rosario podéis salvar muchas almas. Acercaos a la Eucaristía, que en estas fechas os espera mi Hijo. Está muy triste y muy solo por los pecados de toda la humanidad. Pedid por las almas consagradas. Las amo tanto, hijos míos. ¿Y qué mal camino llevan? Muchos arrastran montones de almas al camino de la perdición. Mira, hija mía, quita solo una espina. ¡Qué pena, hija mía! ¡Qué pena siente tu corazón de ver el mío! Pues esta pena tengo yo de ver la ingratitud de todos los corazones endurecidos. Escribe otro nombre, hija mía, en el libro de la vida. Besa el libro, hija mía. Ya hay otro nombre más en el libro de la vida. Jamás se borrará, hija mía. Coge el cáliz, hija mía, bebe otras gotas del cáliz del dolor. ¡Ay, qué amargura, hija mía! Pero es preciso sentir esta amargura para salvar muchas almas. Mira, hija mía, en lo que consistirá el aviso. Luz Amparo llora amargamente al tener esta visión. Parecerá, hija mía, que el mundo está envuelto en llamas. Pobrecito del que no esté en gracia de Dios. Haced caso, hijos míos, os estoy dando muchos avisos. Me estoy manifestando en muchos lugares del mundo para poder salvar por lo menos la tercera parte de la humanidad. No seáis ingratos, hijos míos. Y tú, hija mía, sé humilde. La humildad es la base principal de todo. Os bendigo, hijos míos, como os bendice mi Hijo, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, hijos míos. Adiós, hija mía, adiós. Mensaje del día 26 de diciembre de 1982, domingo. Festividad, la Sagrada Familia. Prado Nuevo. El Escorial. La Virgen. Hija mía. Durante unos segundos habla en idioma desconocido. Sí, hija mía, todo esto sucederá si los humanos no cambian, hija mía. Que todos los padres eduquen a sus hijos en el santo temor de Dios, hija mía. Pobres hijos, hija mía. ¿Cuántos se están metiendo en el camino de la perdición? Hija mía. ¿Cuántos pecados de impureza están cometiendo diariamente? ¿Qué ofensas están cometiendo al Padre Eterno, hija mía? Todo el que está ofendiendo al Espíritu Santo, hija mía, no tendrá perdón de ninguna manera. Hija mía. Te sigo repitiendo, hija mía, que confiesen sus pecados, que estén preparados, que la ira del Padre está próxima, hija mía. ¿Cómo pesa el brazo de mi hijo? Ya no lo puedo sujetar por más tiempo, hija mía. Haced visitas al Santísimo, que mi hijo os espera, hijos míos. Haced penitencia, que no hacéis penitencia por los pobres pecadores. Ayudad a salvar esas pobres almas
con vuestro sacrificio, hijos míos. Mira, hija mía, mira mi corazón. Por medio de vuestras oraciones se ha purificado otra pobre alma. Quita una espina. No toques más, hija mía, no toques más. Las demás no están purificadas. Rezad mucho y haced mucho sacrificio, para que se purifiquen, hija mía. Mira, ya no caben más espinas en mi corazón. Todos estos días se están cometiendo muchos pecados de impureza, hija mía. Pobres almas. Puedes escribir otro nombre, hija mía. Besa el libro, hija mía. Coge el cáliz, hija mía. Bebe otras gotas de él. ¡Qué amargo, hija mía! ¡Qué amargura siente mi corazón por todos mis pobres hijos! Diariamente, hija mía, se están condenando muchas almas. ¡Qué pena tiene mi corazón! Hija mía, rezad con una meditación. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Hacedlo, hijos míos, pensando en cada palabra el significado que tiene. Mira, hija mía, lo que estás viendo. Luz Amparo ve una morada que irradia mucha luz. En esta se halla San José, vestido con túnica blanca. Hay también muchos niños con idéntico vestido. Entre ellos se encuentra a Jesús niño, de cuyo cuerpo dimana un resplandor azul. Los ve desplazarse hacia adelante y hacia atrás, pero sin mover los pies, como si estuvieran flotando. El suelo de esta morada lo cubría una especie de césped blanco. ¡Qué felicidad sientes, hija mía! Este es el premio que está preparado para todo aquel que cumpla con los mandamientos de la ley de Dios, hija mía. También repito otra vez, hija mía, que me gustaría tanto que levantasen una capilla en honor a mi nombre para meditar la pasión de mi Hijo. Que está muy olvidada, hija mía, y que todo aquel que haya recibido alguna gracia especial, lo comunique porque, hija mía, son cirios encendidos para dar testimonio para la salvación de muchas almas. Pedid, hijos míos, para que todas las familias vivan en el santo temor de Dios. También os bendigo, hijos míos, en el nombre de mi Hijo y del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Haced un acto de humildad, hijos míos. Besad el suelo. Este acto de humildad, en reparación de tantos pecados como se cometen todos estos días, en reparación por todos los pecadores, hijos míos, pedid por todos ellos. Penitencia y oración y sacrificio. Hijos míos. Si queréis una recompensa, tenéis que ir por el camino del dolor y del sufrimiento, hijos míos. Sed imitadores de Cristo en la tierra. Todo aquel que sea imitador de Jesús recibirá su recompensa en el cielo. Os sigo repitiendo. Rezad por el Santo Vicario. Sigue estando en un gran peligro. Penitencia y oración. Rezad el Santo Rosario. Me agrada tanto, hijos míos. Y tú, hija mía, sé humilde. Sé humilde. Adiós, hija mía, adiós.